Capítulo 10. Constitución democrática. La Constitución es la ley suprema de la voluntad del pueblo y, por lo tanto, del Estado, que tiene por finalidad establecer, al amparo de la democracia, los principios básicos para la convivencia social de todos los ciudadanos. Para conseguir este fin, toda Constitución democrática establece una serie de directrices, principios, derechos y obligaciones. No vamos a hacer aquí un estudio constitucional, pues no es el objeto de este libro. Ahora bien, teniendo en cuenta que la Constitución está al servicio de la democracia, es conveniente señalar aquí cuáles son algunas de las pautas que debe tener toda Constitución democrática. Así, en relación a la nación, determinar el tipo de Estado, determinar la soberanía nacional y principios rectores. En relación a las personas, determinar los derechos de las personas y sus obligaciones. En relación a las instituciones del Estado, establecer la separación de poderes y el Estado de Derecho. Determinar el tipo de Estado. Lo primero que suele hacer una Constitución es determinar el tipo de Estado. Así, si es un Estado democrático, si es una república, si es una monarquía, etc. Por ejemplo, dispone el artículo 1.1 de la Constitución Española de 1978 que España se constituye un Estado democrático y el artículo 1.3 que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Soberanía nacional. Toda constitución democrática determina que la soberanía reside en el pueblo. Si no fuera así, no estaríamos hablando de democracia. Por lo tanto, podemos decir que la soberanía es la voluntad mayoritaria del pueblo. Esto significa que la voluntad de una parte no puede hacerse valer e imponerse a la totalidad del pueblo. Baste recordar el ejemplo puesto anteriormente de un ayuntamiento en el que toda su gente decide independizarse porque se encuentra petróleo en su territorio y podrían vivir todos sin trabajar. Ello no se puede permitir porque atenta a la soberanía nacional y a la democracia, que es la voluntad mayoritaria de todo el pueblo. Por lo tanto, la voluntad de parcelas de pueblo no se puede hacer valer frente a todos y los que alegan una cosa así no son demócratas. Principios rectores. Toda constitución democrática, además de determinar el tipo de Estado y la soberanía, suele establecer una serie de principios rectores, los cuales deben estar siempre presentes a la hora de gobernar, de legislar y de aplicar la ley. Pueden ser considerados principios rectores, entre otros, los conceptos de Estado democrático, Estado de Derecho, Estado social, etc. Aquí es muy importante recordar lo que se dijo al principio del libro, de que un requisito fundamental de toda democracia era el sentido común. Pues bien, cuando hablamos en una constitución democrática de principios rectores, el sentido común es indispensable, como veremos más adelante. Derechos y obligaciones de las personas. Derechos. Toda democracia tiene que respetar a la persona individualmente y no puede privarle de su individualidad. Y ello constituye, desde el punto de vista democrático, el derecho más importante y más fundamental de toda persona y de toda democracia. Si no existe el respeto a la individualidad, no existe la democracia. Por lo tanto, toda constitución democrática debe garantizar el respeto a la individualidad y dignidad de la persona. Ahora bien, al margen de estos derechos inalienables de la persona, en las constituciones democráticas también se suelen establecer otra serie de derechos de la persona. Son los denominados derechos sociales. Pero esto no significa que todos los derechos tengan el mismo valor. Es más, aunque en las constituciones se habla de derechos de la persona, lo cierto es que muchas veces los denominados derechos sociales no son auténticos derechos, sino más bien principios o fines a seguir. Pero esta forma de hablar de derechos de las personas está comúnmente admitida. Esto se entenderá mucho mejor al hablar de los derechos sociales. Dicho esto, también tiene que quedar muy claro que el respeto a la individualidad personal no permite que la persona pueda hacer lo que quiera, pues toda democracia establece unas normas de convivencia que toda persona tiene que respetar, y si no las respeta debe ser sancionada de conformidad con la ley. Normas de convivencia. Obligaciones. En cuanto a las obligaciones de la persona, suelen tener su origen o vienen determinadas por la sociedad en la cual vive. Las obligaciones de la persona para con la sociedad pueden ser de diversa índole. Por ejemplo, una prestación personal como puede ser el servicio militar,
pero hoy en día las obligaciones de la persona para con la sociedad suelen ser de carácter pecuniario, es decir, pagar los impuestos para el sostenimiento del Estado democrático. Ahora bien, estas obligaciones pecuniarias no son ilimitadas, tienen que tener sus límites, pues el Estado, es decir, los políticos, no tienen derecho a esclavizar a los trabajadores. Hay políticos que tratan a los trabajadores como si fuesen esclavos, pues le exigen más impuestos de lo que moralmente se le puede exigir. Derechos versus obligaciones. Aquí se plantea una cuestión interesante. ¿Se puede exigir derechos sin haber cumplido con las obligaciones? Es decir, ¿qué es primero, el derecho o la obligación? O dicho en términos coloquiales, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Si uno considera que primero son los derechos y después las obligaciones, la persona tiene derecho a exigir sin haber cumplido obligación alguna con la sociedad. Si uno considera que primero son las obligaciones y después los derechos, la persona no tiene derecho a exigir al no haber cumplido con sus obligaciones sociales. Los políticos en este tema suelen considerar que primero es el derecho y después la obligación. De ahí que aunque la persona en su vida haya contribuido a la sociedad, el político le otorgue a esta persona los mismos derechos que a un trabajador. Sin embargo, desde el punto de vista social, lo lógico es considerar que primero es la obligación y después el derecho, lo que significa que para que la persona pueda exigir a la sociedad derechos, primero tiene que cumplir con sus obligaciones para con la sociedad. Esto no significa que si una persona que en toda su vida no ha contribuido a la sociedad y no tiene medios de subsistencia, se le deje morir, pues desde el punto de vista de la moral social, ello no es admisible. Es decir, se trata de una ayuda social y no un derecho de la persona. El hecho de que los políticos antepongan los derechos sociales a las obligaciones sociales tiene consecuencias muy injustas e inmorales para los trabajadores, pues en muchas ocasiones se le deniega a los trabajadores prestaciones sociales que necesitan y sin embargo esa misma prestación se le concede a quien en su vida nunca contribuyó a la sociedad. Separación de poderes. Con la finalidad de evitar la dictadura de Estado, se establece en las constituciones democráticas la separación de los poderes del Estado. Y los poderes de un Estado moderno son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, de tal forma que cada poder del Estado esté controlado por los otros dos poderes. Este tema de la separación de poderes será objeto de una exposición más detallada más adelante. Estado de Derecho. Es aquel Estado en el cual tanto los ciudadanos como el gobierno y las instituciones del Estado están sometidas a la ley, y quien infrinja la ley tiene que ser sancionado. En el caso de las instituciones del Estado, se castigará al responsable de la institución. Si las infracciones de la ley, tanto si las cometen los ciudadanos como el gobierno, como las instituciones del Estado, no se castigan, no estaríamos ante un Estado de Derecho. El castigo de las infracciones de la ley es la otra cara de la moneda del Estado de Derecho. Por su importancia, el Estado de Derecho será objeto de un apartado específico más adelante. Para terminar con este apartado, debemos decir que el control de las instituciones del Estado y su sometimiento a la ley tiene una doble finalidad: el respeto a la persona y el control del Ejecutivo.